¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Oscar Eduardo Seituno, una vez más, siervo de Cristo por misericordia. En esta tarde quiero compartirte un tema que lo tengo por nombre Reformadores de Altares. Un tema bastante necesario para estos tiempos en que estamos viviendo. Le damos gracias a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que nos permite una vez más poder compartir parte de su palabra, de su conocimiento que nos ha dado, porque dice que la sabiduría viene de Él y que todo don, que toda dádiva y que todo don perfecto viene del Espíritu Santo de Dios. Hoy oramos para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, hable a nuestros corazones y que sea Él exhortando, corrigiendo y enseñándonos a ser mejores cada día. Amén. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios por medio de las redes sociales. No soy pastor, no soy evangelista. Bueno, yo no tengo etiqueta. Me considero un siervo de Dios, el cual Él tuvo misericordia de mí y en mis tiempos pues aprovecho para grabarlos, hacer temas y poder postearlos a las redes. Y que Dios haga la obra, que el Espíritu Santo de Dios haga la buena obra y lleve su palabra hasta donde Él tenga permitido. Amén. Le damos honra y le damos gloria a Dios por su palabra. Vamos a empezar con el tema. Dios levanta hombres cuando el altar está en ruinas. El problema nunca fue que Dios perdió poder. El problema fue que el pueblo abandonó el altar de Dios. Dios nunca pierde el poder. Lastimosamente, el pueblo abandona el altar de Dios. Cuando el altar se corrompe, entra idolatría, entra mundanalidad, se pierde el temor de Dios y la obediencia se cambia por emociones. La santidad se cambia por apariencia, nos volvemos religiosos y el juego del cielo se convierte en religión vacía. Amén. Pero cada vez que una generación se corrompió, el Todopoderoso siempre levantó hombres con autoridad, con denuedo y juego santo para restaurar los altares de Dios. Le damos gracias a Dios porque cada vez de que se levanta una generación corrompida, Dios siempre levanta siervos de Él llenos de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, para poder corregir, exhortar y enseñar con toda paciencia y doctrina. Amén. Yo le voy a hablar de varios hombres de Dios que fueron reformadores. Amén. Y hicieron la buena obra del Espíritu Santo de Dios. Hoy les voy a hablar de Elías, el reformador de altar quebrado. Elías reformó un altar que estaba quebrado. ¿Amén? Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías fue llamado para restaurar el altar del pueblo de Israel que estaba en ruinas en los tiempos del rey Acab y de Jezabel. Israel estaba lleno de idolatría, estaba lleno de mezclas espirituales. Había mucha corrupción y estaba en sobreabundancia de falsos profetas. Amén. Y adoraciones a Baal. El pueblo decidía creer en Dios, pero vivía en dos aguas, vivía en dos pensamientos. Amén. En Primera de Reyes 18:21 dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué hizo Elías? Como un varón de Dios y guiado por el Espíritu Santo, él reparó el altar de Dios, confrontó al pecado, destruyó la falsa adoración y restauró el fuego
del Espíritu Santo de Dios. Volvió el corazón del pueblo a Dios. Amén. El fuego cayó, el altar fue restaurado y hubo arrepentimiento y se volvió la honra a Dios. Ahora en día muchos quieren fuego, pero no quieren reparar el altar. Pero Dios siempre levanta reformadores de su altar. Elías mató 850 profetas, falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Amén. Dios siempre levanta hijos de él para que puedan volver al pueblo a Cristo Jesús. Voy a hablarte de un segundo varón de Dios, Josías. Josías encontró un pueblo lleno de ídolos, sacerdotes, pastores, evangelistas corrompidos, altares paganos y una nación apartada de Dios. Pero cuando hallaron el libro de la ley, Josías entendió cuánto se habían desviado de la ley. Josías, cuando encontró la palabra de Dios, él reconoció y se dio cuenta de cuánto se habían desviado de la palabra de Dios. Amén. Nos vamos a Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Amén. Josías, ¿qué hizo Josías? Derribó altares paganos, quitó la inmundicia y restauró la adoración verdadera. Volvió a la palabra, restauró el pacto con Dios. Él reformó verdaderamente. ¿Qué es una reforma? No es una emoción momentánea. Es destruir lo que ofende a Dios. Es destruir lo que ofende a Dios sin ningún tipo de negociación. Amén. Me trae a memoria el Espíritu Santo que cuando Jesucristo llamó a los apóstoles, no negociaron con él. Ellos fueron en pos de él sin ningún tipo de negociación. Así nosotros tenemos que destruir lo que ofende a Dios en los altares. Hay iglesias llenas de actividad, pero vacías de santidad. Hoy en día vemos que hay muchos que los que andan buscando el video, es apariencia. Tienen llena la agenda de actividades. Están tan interesados en el ministerio, pero han descuidado su vida, la intimidad, la conexión con Dios. Amén. Vamos a hablarles de un tercer hombre, Esdras, el hombre que volvió a la palabra. Si nos vamos a Esdras 7:10, dice la palabra de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios levantó a Esdras para enseñar la palabra sin ponerle ni quitarle. Restaurar la obediencia. Hay mucha gente que está haciendo tantos sacrificios para Dios, pero al final son desobedientes. Y déjame decirte, hermano, que Dios no recibe eso. Esos sacrificios no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Con eso no te estoy diciendo que tú tienes que dejar de hacer obras. Las obras son buenas, pero que no podemos cambiar obras por obediencia. No podemos cambiar obras por intimidad con Dios. Todo tiene que ir de la mano. Amén. Dios levantó a Esdras para traer convicción y separar lo santo de lo profano, para separar la luz de las tinieblas, porque no hay reforma sin palabra. Hoy muchos conocen emoción, motivación, pero no conocen escritura, no escudriñan la palabra de Dios. Y bien lo dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos siguen hombres, pero no siguen la verdad de Dios.
Mi hermano, si nosotros nos ponemos a seguir hombres en este tiempo, nos vamos a ir agarrados de la mano junto con ellos para el infierno. Yo te invito a que escudriñes la palabra, a que vivamos la palabra y estemos siempre en la palabra de Dios, porque es la única que nos da vida, es la única. Dice la palabra que ella es la que rompe y que es como una espada de doble filo que sobrepasa hasta los tuétanos de los huesos. Dice Dios que su palabra nunca regresará vacía. Yo les invito a que siempre estemos nosotros en comunión con el Espíritu Santo de Dios y que cada vez siempre le pidamos revelación, que nos ayude, que sea un deleite para nosotros poder escudriñar su palabra, porque dice en los Salmos que bienaventurado el hombre, que en la ley de Jehová está su deleite y que la escudriña de día y de noche. Amén. Nosotros tenemos que seguir a Cristo y no tenemos que seguir a hombres. Amén. Vamos a hablar de un cuarto varón de Dios, que es un reformador también. Vamos a hablar en este caso de Nehemías, el reformador de las ruinas. Nehemías 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Jerusalén estaba destruida, avergonzada, vulnerable y en ruinas espirituales, como están muchas iglesias de ahora, desviadas totalmente. Están destruidas, avergonzadas, vulnerables y en ruinas espiritualmente, porque tienen muchas actividades, pero no hay fuego santo. No está el Espíritu de Dios ahí, porque se han enfocado en otras cosas y no en lo que Dios quiere para con ellos. Nehemías entendió, si las murallas caen, la corrupción entra. Si la oración cae, la corrupción entra. Si el ayuno cae, la carne aumenta. El pueblo se desata. ¿Qué hizo Nehemías? Él lloró primero y luego hizo un ayuno. Oró a Jehová y después actuó con autoridad. Él se quebrantó, él sintió tristeza en sí, pero como todos sabemos que con ayuno, con oración, con búsqueda, con intimidad, cuando volvemos a Cristo, Él pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Nehemías fue obediente y Dios se manifestó en él y asimismo Nehemías actuó con autoridad. No fue un reformador de palabras, él no anduvo modificando la palabra, él fue un restaurador de brechas. Los reformadores verdaderos incomodan, confrontan, despiertan y llaman al arrepentimiento. Amén. Hoy, lastimosamente, pues, los reformadores de ahora son muchas veces reformadores de economías. Vamos a hablarle del número 5. Juan el Bautista, siervo llamado a sacudir una generación. La palabra de Dios dice en Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Israel tenía religión, pero no tenía transformación. Tenían palabra, tenían conocimiento, eran maestros, eran eruditos de la palabra, eran escribas de la palabra. Tenían apariencia de piedad, pero no frutos. Juan vino confrontando pecado, denunciando la hipocresía, preparando el camino del Señor. Juan el Bautista no buscó popularidad, no acomodó el mensaje y no negoció la verdad de Cristo. Amén. Hoy muchos quieren plataformas, pero pocos quieren ser voz profética. Hoy muchos quieren llevar la palabra, pero manipulada. Quieren verse en plataformas grandes, engañando al pueblo, llevando una palabra torcida, llevando manipulación
y bendiciones sin arrepentimiento. Oramos a Dios para que siga levantando reformadores de altares, como Elías, como Nehemías, como Juan el Bautista, como Edras, que volvamos a la palabra, amén. Oramos y ponemos al Espíritu Santo que nos ayude a hacernos parte de esos reformadores, que no buscamos nosotros plataformas, sino que buscamos llevar una palabra profética, la palabra de Dios, llevar la sana doctrina hasta sus hijos que tanto lo necesitan, amén, porque estamos en los últimos tiempos y se le ha levantado un poder engañoso de manipulación. Oramos a Dios por discernimiento espiritual, porque siempre nos haga caminar en su verdad, amén, porque dice en el libro de Judas que se han levantado muchos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje, pero que nosotros nos tenemos que mantener orando en el Espíritu y arrebatar a muchos del juego. Hoy vamos a hablar de el mayor reformador de altares. Vamos a hablar de nuestro Padre Celestial que intercede por los hijos delante del Padre. Jesús fue el mayor reformador de altar. Amén. Nos vamos a ir a la palabra en el nombre poderoso de Jesús, siempre en el libro de Mateo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre mercado. Nuestro Padre Celestial encontró negocio en el templo, corrupción espiritual, apariencia religiosa y corazones lejos de Dios. ¿Qué hizo papá? Él confrontó, limpió el templo, denunció la hipocresía y restauró la verdad. Jesús nunca toleró una religión sin santidad. Dios sigue levantando reformadores en tiempos de corrupción. Dios levanta voces. En tiempos de mezcla, Dios levanta hombres santos, llenos de su poder, llenos de gloria de su palabra. En tiempos donde muchos abandonan el temor de Dios, Dios levanta reformadores de altares. Su palabra dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mi hermano, Dios todavía está buscando hombres de oración, hombres de obediencia, hombres de santidad en espíritu, alma y cuerpo, hombres que no negocien la verdad de Cristo por ningún motivo. Tenemos que nosotros vivir en su palabra, predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, y siempre en el espíritu. Amén. Yo te voy a dar las señales de un altar corrompido. Cuando ya no hay temor de Dios, cuando ya se tolera el pecado, cuando se ama más al mundo que la presencia de Dios, cuando ya solo son imágenes, cuando lo que quieren son videos y modelar cualquier cosa menos a Cristo. Cuando hay espectáculo, pero no hay gloria. Cuando hay mucho mensaje, mucha palabrería, pero vana. Cuando hay muchos mensajes sin unción. Yo siento que es el tiempo donde ya tienen que dejar de sacarse temas de la bolsa o temas de la ChatGPT o temas de la aplicación de estudio. Es tiempo de que nos volvamos a Cristo, de que oremos, busquemos al Espíritu Santo en la intimidad y le preguntemos qué quieres que le predique a tu pueblo. Es tiempo que nos dejemos dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay fama pero no santidad, cuando se busca agradar a hombres y no a Dios. Hoy nos hemos vuelto amadores de sí mismos. Hoy nos hemos vuelto perfectos en agradar a hombres y mujeres.
pero de Dios estamos lejos. Hay que volver a reformar los altares. ¿Y cómo vamos a reformar los altares? Volviéndonos al arrepentimiento, volviéndonos a la palabra de Dios, derribando ídolos ocultos, restaurando la santidad, soltando las dobles agendas, recuperando la oración y volviendo al temor de Dios. Hoy el altar de muchas vidas está en ruinas. La oración se apagó, el juego disminuyó y la santidad se abandonó y el mundo ocupa el lugar de Dios. Mi amado, yo quiero decirte que si Dios te llamó, que si Dios te sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo terco del mundo, es porque Él sabe que en ti y en mí hay una capacidad de que no nos vamos a torcer, de que no nos vamos a vender y de que vamos a hacer su perfecta y divina voluntad. Amén. Hoy yo te confronto delante de Dios y delante de los hombres a que sigamos predicando la palabra de Dios sin adulterarla, a que seamos parte nosotros de esos reformadores de altares como Elías, como Edras, como Nehemías, como nuestro Padre Celestial Jesús. Efesios 4:13 dice que nosotros tenemos que buscar llegar a la altura de un varón perfecto como la de Jesucristo, que nosotros tenemos que predicar su palabra, como se lo dijo Pablo a Timoteo y a Tito, que nadie tenga en poco tu juventud y que prediquemos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina, que enseñemos la verdad de Cristo, que no nos desviemos de su palabra. Y yo te digo, no tengas temor de que se levante quien se levante, pero si somos de Cristo, Él va a respaldar su obra, Él va a respaldar el ministerio y Él va a respaldar su palabra siempre, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te motivo a que vivamos el verdadero evangelio. En estos tiempos de apostasía, seamos reformadores de Cristo, seamos profetas de Cristo, que llevemos nosotros esa palabra de Dios con autoridad, con denuedo. Recuerden que somos hijos del Todopoderoso. Recuerden que Dios pelea por vosotros. Recuerden que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los salmos dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y nos cuida y nos defiende. Recuerden que Dios nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y que nos da poder sobre toda fuerza del maligno y que no nos hará daño. Yo te motivo a que sigamos predicando su verdad, su palabra, que sigamos siendo esos siervos de Dios, que llevemos frutos y que llevemos frutos buenos, porque dice Mateo también que el hacha está puesta al pie de todo árbol y árbol que no dé buen fruto será cortado de raíz y echado al lago de fuego. Mi hermano, tenemos nosotros dones y talentos dados por el Padre, que un día nos va a pedir cuenta. Démosle siempre toda la honra, toda la gloria a Él, pero desarrollemos, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y no dejemos nosotros de vivir en su santidad, en su temor. Dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Jeremías 33:3 dice, amén, vamos a darle lectura a la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová de Dios, Jehová Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Dios nos manda que siempre clamemos a Él y que Él nos va a mostrar, que Él nos va a guiar el camino. Amén. En Romanos 8:14 dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo aquel
que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, somos llamados hijos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy los invito a que vivamos dando frutos del Espíritu Santo de Dios, que son paz, gozo, benignidad, mansedumbre, y que seamos parte de la solución y no del problema. Que seamos esos reformadores de altares que tanto Dios necesita. Ya no permitamos que la idolatría, que las mezclas espirituales, que la corrupción y que los falsos profetas estén en los altares de Cristo. Seamos nosotros como Elías, que repara altares, como Josías, que cuando encontraron el libro de la ley, se dio cuenta de cuán desviados estábamos. Hoy les digo, volvámonos a Cristo, volvamos a su palabra, amén. Derribemos todo altar pagano, todo altar lleno de inmundicia, y restauremos la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Dejemos de tener las iglesias llenas de actividades y volvamos a buscar la santidad de Dios. Antes de buscar cualquier otro tipo de cosa, busquemos santidad. Porque Hebreos 12:14 dice que sin la paz y la santidad nadie podrá ver al Señor. Tenemos que soltar toda raíz de amargura, toda falta de perdón, todo odio, todo celo ministerial, y ponernos contentos cuando hay iglesias que se levanten, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Mi nombre es Oscar Eduardo Aceituno y te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que este tema haya sido de tu agrado y que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida, que te ayude, que te exhorte, que te llene y que sea Él siempre ayudándonos a ser mejor cada día. Nos vemos en la próxima.